Occidente impuso el conflicto a Rusia, mientras Moscú buscaba resolverlo. El conflicto de Ucrania ya se nos había impuesto antes, por Occidente, pero intentamos arreglarlo a la manera europea, afirma el embajador ruso Alexandre Kramarenko. En sus palabras, esta crisis fue diseñada para lidiar con Moscú, mediante una guerra relámpago, para centrarse en China, y evitar una guerra en dos frentes. Lo sorprendente es que los críticos del Kremlin, en nuestra comunidad académica, entienden perfectamente que, puesto que la guerra nos fue impuesta, hay que ganarla, como hemos hecho tantas veces en la historia. El conflicto ya nos lo habían impuesto antes, pero nos tomamos la molestia de intentar resolverlo, de forma europea, declara Alexandre Kramarenko. Agregó que, no es Rusia la que libró una guerra económica total contra Occidente. No estamos librando una guerra económica total contra Occidente, sino el propio Occidente la libró contra nosotros. Al contrario, ya hemos ofrecido negociaciones a los estadounidenses. Y ahora, estamos dispuestos a negociar un acuerdo ucraniano. Solo que Kiev las rechaza, adoptando una posición extremista con sus exigencias. Lo que es una burla de la diplomacia como tal. Añade subraya que el conflicto ucraniano, en la estrategia estadounidense, fue diseñada para lidiar con Rusia, mediante una guerra relámpago, con el fin de centrarse en China, y evitar así una guerra en dos frentes. Que Estados Unidos, como era obvio para ellos antes del 24 de febrero de 2022, y aún más obvio ahora, es incapaz de librar. En este contexto, el diplomático menciona la cuestión de la amenaza de una escalada nuclear. En mayo de 2023, continúa Kramarenko, antes de la cumbre del G7 en la ciudad de Hiroshima, la Red de Liderazgo Europeo, ELN, inició un llamamiento de políticos retirados y expertos de varios países a las potencias nucleares, pero sobre todo Estados Unidos y Rusia, para reanudar el proceso de control de armas estratégicas y evitar que se desvanezca, en caso de que expire. En febrero de 2026, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas de 2010, START 3, no fue Moscú quien se propuso desmantelar todo el sistema de control de armamentos. Todo empezó con la retirada unilateral de Washington, en 2002, del Tratado sobre Misiles Antibalísticos de 1972. Rompía el vínculo entre las armas estratégicas, ofensivas y defensivas. Recuerda. Destaca que la administración Trump también hizo su parte, al retirarse del Tratado sobre Fuerzas Nucleares, de rango intermedio, Tratado Primero NF de 1987. En este contexto, Kramarenko advierte que, a juzgar por la opinión de los expertos estadounidenses, la parte norteamericana se acercó, a lo que se parece mucho, a un posible primer ataque de desarme. Rusia tuvo que tomar medidas unilaterales para mantener el equilibrio de poder, que garantiza el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Estas medidas fueron anunciadas abiertamente por el presidente del país, Vladimir Putin, en su discurso ante la Asamblea Federal, 1 de marzo de 2018. Hace ver a el embajador. Asimismo recuerda tanto las armas químicas como la red de biolaboratorios estadounidenses en todo el mundo, y calcula que también 6 países de la OTAN tienen armas nucleares estadounidenses en sus territorios. Rusia, solo en el contexto de la operación militar especial, tuvo que hacer lo mismo y desplegar sus armas nucleares en el territorio de Bielorrusia, con la que se encuentra en el Estado de la Unión. Declara en cuanto a la doctrina nuclear rusa, indica que está mucho más claramente articulada que la estadounidense. Washington juega con la ambigüedad en este tema y, al mismo tiempo, quiere controlar férreamente a los demás, mediante contactos regulares, porque se desorienta cuando siente que está perdiendo influencia sobre un socio. Sostiene el funcionario. Advierte que la gravedad del enfrentamiento de Rusia y Occidente no hará sino aumentar. Los estadounidenses no ocultan especialmente la desesperación de su situación y subirán la apuesta. En este contexto, la operación militar especial
que el mandatario ruso lanzó 24 de febrero de 2022. Está cumpliendo una misión transformadora para el país, contribuyendo a lo que se ha estado gestando durante mucho tiempo: la autodeterminación cultural y civilizatoria de Rusia. Si hay algo que criticarnos, es que lo retrasamos por nuestra ingenuidad, por confiar en la buena voluntad de Occidente y por tener dificultades para renunciar a la ilusión de que podíamos ser como ellos y nos aceptarían como suyos. Concluye el embajador. Lukashenko felicita a Putin por la celebración exitosa de las elecciones. El presidente de Bielorrusia, Alexandra Lukashenko, felicitó a su homólogo ruso Vladimir Putin por el éxito de la celebración de las elecciones municipales y regionales. El presidente felicitó a Vladimir Putin por la exitosa celebración de un evento importante para la vida política interna de Rusia, el Día Único de Votación. Destacó en su cuenta de Telegram el canal Pulvers. Según el líder bielorruso, la victoria segura de los representantes del partido político Rusia Unida en las elecciones de los jefes regionales, diputados de los órganos legislativos y locales, representativos del poder estatal, revela el amplio apoyo al curso hacia el desarrollo soberano del país y la consolidación de la sociedad. Lukashenko expresó su convicción de que los ganadores de los comicios harán un aporte significativo al fortalecimiento de la cooperación con Bielorrusia. Contribuirán al cumplimiento de planes a gran escala para incrementar la asociación estratégica entre Minsk y Moscú. Del 8 al 10 de septiembre, Rusia celebra elecciones regionales y municipales, incluyendo a los territorios incorporados en 2022, así como comicios parciales, para elegir al próximo alcalde de Moscú y cubrir los escaños que han quedado vacantes en la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento. A finales de septiembre de 2022 se incorporaron a Rusia. Tras celebrar referendos de autodeterminación, 4 territorios nuevos, las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que se independizaron de Ucrania en mayo de 2014, así como las provincias de Gerson y Zaporozhye, la península de Crimea, se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia, tras celebrar, en marzo de 2014, un referéndum, en el que la mayoría aplastante de los votantes, más del 96%, avaló esa opción, en respuesta al cambio violento de gobierno en Kiev.